¿Cómo están? Bienvenidos a Palabra de Dios Viva y Poderosa. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que está en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9. Esto tiene como título este mensaje: destrucción por falta de conocimiento. Bien, vamos a leer Oseas 4, 1 al 9. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Amén. Bien, esto lo encontramos ahí en Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 9. El título de este tema es Destrucción por falta de conocimiento. Vivimos en tiempos complicados, en medio de una sociedad que se ha llenado de perversidad, en un alto deterioro, donde reina el caos, la confusión, donde se han alterado los valores, los principios, las normas, la fe. El sacerdocio está ausente o es incorrecto. La justicia, la moral y la política, todo esto trayendo consecuencias a nivel personal, familiar y social. Pero con todo esto aún hay un lugar a la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, este tema es tremendo. Dios hablando aquí a través del profeta Oseas al pueblo de Israel, un pueblo que estuvo ausente de Dios, se ausentó de Dios, un pueblo infiel, un pueblo que no fue fiel al Señor. Y vemos cómo a través de este profeta Oseas, Dios lleva su mensaje, pero siempre es un mensaje también encaminado al perdón y al amor. Pero vemos que hay un juicio que habla de una destrucción, porque hay un desconocimiento de Dios. En esos tiempos había un desconocimiento de Dios, porque el sacerdote no estaba cumpliendo la función como le correspondía. Y además de eso, pues se levantaban generaciones con un desconocimiento de Dios, un desconocimiento que los llevaba a la maldad, a buscar y a ser infieles tras otros dioses, tras otros cultos, tras otras religiones, buscando a Dios donde no estaba, pero más queriendo satisfacer todos los placeres de la carne que en ellos se veía. Vemos ahí en estos versículos de Oseas 4:1
al 9, encontramos que Dios contiende con los moradores de la tierra. En el versículo 1, en la parte A, vemos eso. Dios contiende con los moradores de la tierra. Hay una disputa entre el bien, que es Dios, y el mal, que es el que está haciendo el hombre, cómo está obrando. Hay una confrontación. Esto lo hace Dios a través de su palabra, y ahí en ese caso hablando a través del profeta Oseas. Hoy Dios nos habla a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas y a través también de las escrituras, principalmente inspirados en las escrituras, los que llevan el mensaje de parte de Dios, lógicamente colocando los filtros correctos, leyendo la palabra, el texto y el contexto, la parte cultural, todo la época en que se vivía, todas estas situaciones hay que mirarlas, hacer una buena exégesis de la palabra, para así poder sacar las conclusiones de lo que se está predicando o enseñando que sea bueno. Entonces Él nos habla a través de su palabra escrita y también de la predicación. Vemos que la maldad de los moradores de la tierra también, en ese tiempo, en el versículo 1b, en ese tiempo y ahora, porque no ha cambiado mucho la situación, siempre está ahí, la maldad de los moradores de la tierra. No hay verdad, dice ahí en esos versículos, las falsas doctrinas, sectas, religiones, humanismo, todas estas cosas hacen que se levante la maldad de los hombres, el hombre queriendo estar por encima de Dios o llegar a Dios por el camino equivocado, por el camino fácil, o queriendo complicarse también. La maldad de los moradores de la tierra, dice que no hay verdad, dice que ni misericordia, o sea, hay crueldad, hay mentira, hay muerte. La gente piensa en la crueldad, en perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Y homicidio tras homicidio se suceden. No hay misericordia. En estos tiempos estamos viendo cómo se está levantando más la violencia. Siempre ha existido. Pero hoy lo podemos ver también, que se levantan los asesinatos, los atracos, la violencia. Las mujeres son violentadas, los niños son violentados, los animales son violentados, la naturaleza es violentada, lo que ha creado Dios es violentado. Vemos cómo esa maldad de los moradores de la tierra está ahí, no hay misericordia. Vemos que no les duele a una persona entrar a un colegio, disparar, matar jóvenes en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, por más país que sea potencia, y es donde más está ocurriendo este tipo de cosas, van matando sin piedad, no hay misericordia, porque no hay un temor de Dios. Dice que ni hay conocimiento de Dios. Lo más importante, no hay conocimiento de Dios, no tienen un fundamento, no tienen un cimiento, no tienen una base, no tienen un apoyo, un sostén, un soporte con qué sustentar, una razón, una causa, un motivo, un origen, no tienen un principio, porque no hay conocimiento de Dios. Lo hablaba el profeta en ese tiempo, y aún hoy estamos viviendo también lo mismo. No hay un conocimiento de Dios, porque se ha perdido la palabra, se ha perdido el mensaje. Las generaciones han venido ocultando la palabra y han venido dejando a la deriva la enseñanza en su afán, en su ansiedad, porque la violencia la trae el afán de querer llegar a enriquecerse, de querer llegar a tener poder, de querer tener muchas riquezas, dominio sobre una nación, sobre un grupo, y ahí vemos cómo esto ha llevado a que se levanten generaciones donde no hay un conocimiento de Dios. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque la mente es atacada
y hay una pérdida de la identidad. La mente es atacada, el razonamiento, con las falsas doctrinas, con las sectas, con religiones, con humanismo, progresismo, con todos estos movimientos que se levantan y que hoy en día no se puede hablar sobre esto porque se censura al predicador, al que lleva el mensaje, a ese siervo de Dios que lleva un mensaje de arrepentimiento para que la gente se acerque a Dios y busque de Dios. Entonces hay un rechazo al conocimiento de Dios. Y por esta causa es que vemos toda esta maldad, porque no hay un conocimiento de Dios, un temor de Dios, conocimiento del amor de Dios. Dice que la tierra desfallece y muere, ahí en el versículo 3. Hay aflicción por el pecado, hay desolación, vemos inundaciones, tempestades, huracanes, guerras, masacres, hurtos, asesinatos, persecuciones, escasez de alimentos. La tierra desfallece, aunque esto está profetizado. Estas son señales de los últimos tiempos, de que el Señor viene pronto en esa nube de gloria por su iglesia. Pero Dios todavía ha extendido este tiempo, que es el tiempo de gracia, y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gloria de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces ahí encontramos todo eso, que la tierra de luto desfallece. Por eso vemos todas estas catástrofes, todo esto. Y la gente que dice, Dios es malo, Dios no existe, Dios es un Dios malo, busquémoslo por otro lado, por este lado, busquemos a otros tipos de personajes, bueno, otras religiones, y tratan de negar la existencia de Dios, justificando ¿qué? Justificando la maldad, porque el hombre se ha envanecido en su maldad. Vemos grupos de ambientalistas, animalistas, humanistas, pero todos quieren culpar a Dios y decir que es por causa de Dios que están sucediendo todas estas cosas, que Dios no existe. Pero vemos que todo es causa por la maldad del hombre. La tierra de luto desfallece y muere, dice ahí en esa palabra. ¿Y por qué lo dice? Hoy vemos cómo este señor que gobierna este país de Corea del Norte utiliza todo tipo de armamento. Para citar un ejemplo de mucha maldad y de muchos tiranos y malvados que hoy gobiernan en diferentes países, aún bajo la sombra de ser buenas personas, de ser buenas obras, de hablar bonito, se ocultan, pero que maquinan maldad y violencia. Y este tipo de Corea del Norte, cada momento va, dispara un armamento nuclear allá en el océano. Hoy hizo una prueba con un submarino dirigido, con un dron submarino, y hizo explotar allá un misil para probarlo, un misil que puede crear un maremoto de una intensidad impresionante para destruir. Entonces, todo esto repercute en la tierra, pero es por causa de la maldad del hombre. Por eso la tierra de luto desfallece, por el desconocimiento de Dios. Los hombres contienden entre sí, pero todo es por la pérdida o ausencia del sacerdocio. Se ha perdido el sacerdocio, y el sacerdote no es solo el que va a un seminario, el que hace un estudio bíblico, es el sacerdote. El sacerdote hoy en día no es como en el antiguo pacto, que era el sumo sacerdote, los hijos de Aarón, que eran los sumos sacerdotes, la descendencia de Aarón, que eran los sacerdotes, y que cuando Dios hablaba, esporádicamente venía sobre estos para hablarle al pueblo. Hoy en día, usted también es sacerdote. Entonces encontramos ahí que hay una advertencia sobre un juicio, que va a haber una caída de malos. Ahí en el versículo 5 encontramos, caerás tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. No estaba hablando específicamente de la mamá de algún personaje, ¿no?
aunque sí morirían mamás, papás, hijos, todos los que estaban haciendo lo malo. Pero se refería a una nación, que era Israel en ese tiempo. Por eso Dios hoy nos habla de una manera también a nivel de nación, a nivel de nación. Entonces, hay una caída, la caída de los malos, pero esta caída es individual, se convierte en familiar y también de una nación. El mal, las modas traen contaminación, todo lo que está de moda, la mayoría no es bueno. Hoy nos quieren imponer modas, diversidad, se visten de humildad, se visten de sutileza para tratar de inyectarnos todo esto, por este tema de la diversidad. A la gente le molesta hablar sobre este tema o escuchar sobre este tema porque tal vez tienen personas allegadas o ellos mismos están comprometidos dentro de estos grupos. Pero uno no puede justificar esto. Uno no puede justificar que su hijo roba y que es ladrón porque es mi hijo. No, es lo mismo. Malo es malo. Diciendo que no discriminamos, pero que hay una conducta que debe ser corregida. Todo eso lo hablamos ahorita, que es sobre la mente. La mente ha sido atacada, bombardeada con información falsa, con estas modas. Y cuando esto se hace personal, primeramente, vemos como a alguien algún día se le ocurrió perforarse una oreja y colocarse una extensión, una cosa impresionante, que parece que tuviera otra oreja invisible. Entonces, esta persona hizo eso y a otro le pareció muy bonito. Entonces, si yo lo hago, a mi hijo le parece bonito, a mi esposa le parece bonito, a mi hermano, y empiezan a contaminarse también. Entonces, esto individual se empieza a hacer familiar, y mi vecino lo ve y ¿qué dice? Uy, mire, eso está a la moda, está chévere, hace lo mismo, tremenda expansión también, y empieza este tema a volverse ya un tema social. Entonces, se generaliza la maldad, se vuelve general. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos y en este momento. ¿Y quién es el responsable de los hechos? Como lo tocamos ahorita, la gente quiere acusar a Dios, quiere decir Dios es el malo, Dios no existe. Como dijo el ateo, Dios no existe. Gracias a Dios. Gracias a Dios, dice el ateo. Soy ateo, gracias a Dios. Entonces, el responsable de los hechos dice que hay una destrucción por falta de conocimiento. En el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice el Señor, está lanzando una advertencia al Señor. El Señor siempre lanza una advertencia a través de sus siervos, a través de los profetas en ese tiempo, en este caso de Oseas, estaba lanzando una advertencia de que vendría un juicio, porque la instrucción ha sido rechazada, porque tanto el sacerdote, teniendo un conocimiento, no lo aplicó, ni lo compartió, ni lo enseñó, y las personas no lo quisieron recibir. Hoy nos acercamos a hablar con las personas, a compartirles el Evangelio de Cristo y a decirles que Él es el camino, que Él es la verdad, que hay un cambio de vida, que damos fe y damos testimonio de cómo una palabra ha transformado vidas. Esa semilla que es la que obra, la palabra es hablada, es escuchada, y esa persona la hace rema en su vida, la hace una revelación, la hace vida y tiene un cambio. Solo la palabra es la que lo hace, no el mensajero, sino el mensaje es el que hace que la persona cambie, la palabra de Dios. Entonces, hay ignorancia, desconocimiento de la palabra en algunos casos. Pecado destructivo, el pecado que destruye, que daña.
y el olvidarse de Dios. Todo esto por falta de conocimiento viene. La destrucción por falta de conocimiento. Bien, vamos a leer una cita que está en Romanos 10:3, que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tremendo, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La gloria de Dios no prevalece, sino la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios, una posición de poder o de autoridad, el egocentrismo, la altivez de la gente, la autosuficiencia de la gente, el creerse el más espiritual, el más religioso. Entonces esto hace que la gloria de los hombres esté por encima de la gloria de Dios. ¿Y esto qué lleva? Consigo infidelidad. Infidelidad en este tiempo, la infidelidad que estaba tocando Oseas, y es la que hoy en día vemos también, es la infidelidad del hombre que se vuelve a otros dioses, a otros cultos, abandonando a Dios, buscando satisfacer su egocentrismo en otros lugares, en otros cultos y no en la presencia de Dios. Vemos personas haciendo ocultismo, brujería, hechicería, haciendo diferentes cosas, idolatrando imágenes. El pecado que más enfurece a Dios es la idolatría, en que el hombre y su infidelidad, que se vuelva a otros dioses, que a Buda, que a Mahoma, a todas estas deidades que se han inventado en diferentes culturas, en diferentes tiempos, en diferentes partes. Entonces la gente está buscando satisfacer eso en esa infidelidad. Se han apartado de Dios y a Dios le duele en su corazón, porque a pesar de todo, Dios es amor y Dios nos ama. Y Él se duele porque Él es misericordioso de ver la infidelidad nuestra, cómo nos apartamos de Él buscando la felicidad, buscando las cosas que Él ya nos ha dado en otro lugar. Y todo esto lleva a que la gente tenga un corazón perverso y amor al pecado. Es increíble cuánta maldad vemos todo el tiempo. No hay dolor, no hay padecimiento de nadie, nadie se compadece de nadie, sino por encima de todo, con tal de favorecerse, no importa a la gente matar, destruir, dañar, matar a una persona que no ama a esa persona y que no quiere vivir con ella y matarla porque tiene que ser mía. Entonces, el amor al pecado, la maldad del hombre es la que hace que todo esto esté sucediendo, que la tierra gima, que la tierra esté pasando por estos momentos. Y el sacerdote desechó el conocimiento, no lo practicó ni lo enseñó, una ausencia de liderazgo. Y este tema no es solo del sacerdote, del pastor, el predicador, sino es un tema, o del líder, sino es un tema del sacerdocio a nivel familiar, el sacerdocio de la casa, usted que está en su casa, usted que es el varón, pero como no está el varón, usted mujer, que es la mamá, usted que es la persona que está a cargo ahí de esa familia, usted debe tomar la función de sacerdote de Dios. Todo esto que ocurre ahí, pues trae consecuencias, y Dios nos habla ahí de un juicio que viene sobre los hijos por el pecado y la maldad, de generación en generación, porque se ha perdido la palabra. Hoy hablamos con jóvenes, sus papás nunca les infundaron ir a una reunión cristiana, ir a un culto, ¿no? Ni les leyeron la palabra, ni les hablaron
del Dios de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, de este Padre que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hoy vemos que esto se ha perdido, que hay una ausencia de liderazgo y por eso decae en nuestra tierra. Por eso hay una destrucción por falta de conocimiento, por culpa de la maldad del hombre, de la ausencia del sacerdocio. Y esto trae esas consecuencias. Dice que serán castigados conforme a sus obras, tanto los sacerdotes como el pueblo. Tremendo. Entonces, este tema de hoy nos habla sobre esto, que hay una destrucción eminente que se está viendo en estos tiempos, que en esos tiempos se veía, pero que hoy en día se está viendo, señales de los últimos tiempos. Cristo viene pronto hasta las nubes por su iglesia. En su segunda venida vendrá pero con la iglesia. Pero Él viene hasta las nubes por su iglesia. Entonces, la invitación hoy es apartarnos de la maldad. Apartarnos de eso que no agrada a Dios. Entonces, debido al desconocimiento de Dios, se están perdiendo sus hijos, sus nietos, se están perdiendo generaciones. Se ha incrementado la perversidad, la maldad, la violencia, la destrucción. No hay límites, porque Dios pone normas, valores, principios, y estos valores se han roto, se han quebrantado. Hay un límite, y cuando pasamos los límites hay consecuencias duras, consecuencias fuertes, como rendirle al cuajo. Muchacho, no salga, le grita mamá, pero el hombre se va y tuvo una consecuencia. Y sucede mucho, muchos ejemplos, muchos casos, donde por causa de la perversidad, de la maldad, la violencia y la destrucción, que ha venido por el desconocimiento, el temor a Dios, el amor a Dios, más que temor, entonces todo está sucediendo. Hoy la invitación es a que asumamos nuevamente el sacerdocio a nivel personal. Primeramente debemos ser también edificados nosotros a nivel personal para así poder ser también los sacerdotes en la casa, en la familia, con su esposa, con sus hijos, con las personas que están ahí. Y también a nivel social. Allá afuera de su casa hay personas que necesitan. Si Dios le habla hoy, si Dios le llama, es porque Dios también quiere que usted vaya, lleve un mensaje. No olvide que esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si es uno, si es dos, si son 10, si son 100, si son 1000, si son 2000, los que sean. Dios es el que da el fruto. Entonces, esa es la invitación hoy, para que usted hoy se levante ahí donde está y haga conciencia, mire su descendencia, o mire si usted, mire su vida. ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Ha venido una destrucción por falta del conocimiento? En la Biblia nos habla de que hay un juicio y que hay un infierno y que el único que nos puede librar de esa muerte, de ese juicio, de ser condenados, de ir al infierno, es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso ahí encontrábamos que no hay verdad, que no había verdad, pero la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el misericordioso, el que tiene piedad de todos nosotros y que dio su vida en la cruz del Calvario y a través de su obra redentora nos ha redimido y nos ha justificado y nos ha dado perdón para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la invitación.
Y vamos a leer Romanos 10:8 para terminar. Romanos 10:8 en adelante. Dice, ¿mas qué dice cerca de ti? Esta, la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos los creyentes, los cristianos, los que creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en su redención, en su justificación, en su perdón, que Él fue el Cordero de Dios, la Pascua, la expiación del pecado, para perdonarnos, para quitar maldición, enfermedad, brujerías, hechicerías. Todo esto lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Todo esto, esta es la fe que predicamos a Cristo Jesús, a un Cristo resucitado, a un Cristo que ya hizo la obra. Usted puede hacer la obra que quiera, ser muy piadoso, ir a una montaña de rodillas, flagelarse, hacer todo lo que usted quiera, tratando de agradar a Dios, rituales, cultos diferentes, ayunos, oraciones, todo lo que usted quiera hacer, apartarse, aislarse, pero sin la obra de Cristo, todo eso que usted hace es una obra muerta, no sirve de nada, porque la única obra es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, yo, con toda la maldad, jamás podría ser redimido ni acercarme al Padre, si no fuera por el amor, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy esa es la invitación también. Mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer y confesar, en Romanos nos dice. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué dice la Escritura? Todo el que prende una veladora, todo el que hace un rezo, todo el que hace un ritual, todo el que sacrifica un animal o hace un culto a lo antiguo, ¿no? Dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice acá, porque entonces o tengo que hacerme judío, tengo que convertirme en judío, hacer las costumbres judías, todo eso. No, acá dice muy claramente, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tremendo, tremendo. Aquí se caen falsos argumentos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, se cae todo argumento, porque acá dice que todos. Usted no tiene que ser de una confesión, usted no tiene que venir de un linaje de allá de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, qué sé yo, que siempre andan buscando allá, no es que yo tengo como que sangre israelí, no. Usted ya no necesita de ningún linaje de esos, porque usted tiene el linaje de Cristo, usted tiene la identidad de Cristo y en el cielo está su ciudadanía, lo dice en Filipenses también. Entonces, porque no hay diferencia entre judío y griego, y esto es para todos que lo que leímos anteriormente, que crean en él, que crean en su evangelio, que crean en su palabra. Amén, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay que creer y hay que tener fe.
Y la palabra va a orar, va orando y nos va cambiando y nos va transformando. Cuando el enemigo viene a acusarnos y a decirnos que no somos dignos, entonces está ese juez justo, ese mediador, ese abogado, porque abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Y cuando viene ese juicio, ahí está ese abogado que dice, aquí estoy yo, mi sangre pagó el precio, mi muerte en la cruz pagó el precio. Él ha sido justificado, ha sido perdonado, así que cuando venga el acusador, ahí está, bien. Entonces, hoy le invito a usted que se encuentra ahí a que haga conmigo una oración. Una oración, usted que quiere recibir al Señor, que lo que hablamos en Romanos, y confesar, para que hoy venga el conocimiento de Dios a su vida. Tal vez usted lo desconocía, pensaba que había que hacer una obra o que un sacerdote o un líder espiritual era el único que podía llevarlo a usted a Dios. No, usted puede ir a Dios por medio de Cristo. Dice que si confesas, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, entonces repite conmigo, tú que estás ahí, Señor Jesús, en esta hora reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco tu obra redentora en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida a partir de este momento para que tú la dirijas como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre de allí jamás. Amén. Bien, esta es un tipo de oración, usted la puede hacer como usted, pues con sus palabras, pero al hacer esto es un acto de fe, como lo vemos ahí. Hablamos de fe, la palabra habla de fe y habla de creer y de confesar. Entonces, ahora que usted conoce de esta redención, de este Salvador, y a usted que está ahí, también quiero leerle una cita antes de cerrar, que está en 1 de Pedro 2, 9 al 10, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Primera de Pedro 2, 9, 10. Atesore esa palabra, léala, disciernan esta palabra. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bien, este es el llamado a que usted sea el sacerdote de su casa. Y si usted tiene un llamado de Dios para ser un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, si Dios le ha dado esos dones del ministerio, ahí están. Hoy el Señor le está diciendo, tú eres real sacerdocio, no haya sección de personas, mujer, hombre, sacerdotisas. Encontramos en la Biblia, no es falso, mujeres que predican, mujeres, la mujer tal vez más activa que el hombre en la Biblia, predicando, llevando el mensaje. Entonces, ahí está hoy esta palabra para usted. Y quiero cerrar orando por usted. Señor, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, amado Señor, por esta palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos habla, hoy nos hace una advertencia de que por el desconocimiento puede venir la destrucción tanto personal, tanto como familiar, como social, y que nosotros somos agentes de cambio, que somos ese pueblo escogido por Dios, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a nuestro Señor Jesucristo
porque nos ha dado ese privilegio de poder compartir su mensaje. Algo, tal vez muchos dirán, pero esta persona que está hablando ahí, ¿quién es o qué es? ¿Con qué autoridad habla? No, no es mi autoridad, sino es la autoridad de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. No, el que lleva el mensaje no es, sino el poder es el mensaje que está ahí en la palabra de Dios y lo dice el Señor. Entonces hoy la invitación es esa. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser esos sacerdotes de la casa, a asumir con responsabilidad el liderazgo de nuestra casa, Señor Todopoderoso. Hoy, Señor, decidimos retomar nuevamente ese sacerdocio para predicar, para llevar y anunciar las virtudes tuyas, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por personas que están escuchando este mensaje, que tienen una necesidad específica. Tal vez yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y usted se la ha compartido en oración. Hoy oramos declarando que esa necesidad es suplida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y por tanto, usted es sano en esta hora de toda dolencia, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Todopoderoso. Hay libertad del cautivo, de adicciones. Toda persona que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hay libertad para todo el que cree. Para todo el que cree hay libertad de adicciones. De todas esas adicciones hay perdón de pecados y justificación. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Les extiendo un saludo especial. No olvide, la palabra de Dios es viva y poderosa. Gracias a ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones a todos. Amén, amén y amén.